Hola, buenos días. Bienvenidos a la quinta clase de la tercera evaluación del nivel 1 de inglés. Hoy vamos a ver el tema 2 hasta el final, lo vamos a finalizar. Lo primero de todo vamos a solucionar el ejercicio pendiente. En la primera frase sería can o could you tell me the time. ¿Me podrías o me puedes decir la hora? Si ponemos can es puedes decirme la hora. Y si ponemos could es podrías decirme la hora. Could you tell me the time? She couldn't swim, but she was able to do it yesterday. Ella no podía nadar, no sabía nadar, pero fue capaz de hacerlo ayer, ¿vale? Como fue una situación concreta, por eso ponemos en este caso was able. You can leave school when you are 16. Puedes dejar el cole cuando tienes 16 años. His son was able to go to the concert yesterday even if he had failed his exams. Dice, su hijo fue capaz de ir al concierto o pudo ir al concierto ayer, incluso sí o a pesar de que había suspendido sus exámenes. Vale. Ponemos was able en lugar de could porque no es algo general, sino que fue algo específico que sucedió ayer. You mustn't smoke here. Está prohibido o no puedes fumar aquí. You don't have to buy anything. I went shopping last evening. No tienes por qué comprar nada. Yo fui a comprar ayer por la tarde. En vez de don't have, también podríamos haber puesto you don't need to buy anything. Pero bueno, como si ponemos don't need, estamos utilizando el need, que eso lo veremos hoy, como un verbo principal, ¿vale? Porque estamos utilizando el don't. Entonces, bueno, lo ideal, y además como no hemos visto el need, sería poner don't have to buy anything. Porque si pusiéramos needn't, no aparecería el to, ¿vale? Si dijéramos you needn't, tendríamos que poner you needn't buy anything, sin el to delante. You must hurry, we are late. Dice, debéis daros prisa, llegamos tarde. She's bored, she has to study. Dice, ella está aburrida, ella tiene que estudiar. She has to study. Vale, vamos a ver el verbo modal would. Se utiliza para situaciones imaginarias, o sea, se utiliza para hacer los condicionales, ¿vale? Que veréis ya en el nivel 2 en más profundidad. Going to the cinema would be great. La traducción de esta frase sería ir al cine, going to the cinema, sería genial. O sea que como veis, would no es que tenga ningún significado, sino que cuando va seguido del verbo, pues se hace la traducción por el condicional de ese verbo. Entonces, would be significa sería. También utilizamos would para peticiones. Would you like a cup of tea? Dice, ¿te gustaría tomar una taza de té? Would you like sería te gustaría. Sabemos que like es gustar. Cuando ponemos delante would, lo traducimos por gustaría en lugar de por gustar. ¿Te gustaría tomar una taza de té? Would you like a cup of tea? Vale, verbos modales que expresan certeza. Cuando especulamos sobre algo y estamos seguros de ello, utilizamos tres verbos modales. Will, que sabemos que lo utilizamos para el futuro simple. He left 4 hours ago. Dice, ese macho hace 4 horas. He will come soon. Como estamos seguros de que va a volver, pues por eso utilizamos aquí el will. Vale, dice, él volverá pronto. He will come soon. Must. There is a bag here. It must be hers. El must se utiliza también para expresar certeza de que algo ha sucedido, ¿vale? Dice, hay un bolso aquí, debe ser suyo, ¿vale? Estamos especulando sobre de quién es este bolso y estamos seguros de que tiene que ser de ella y por eso ponemos ahí must. Can't es cuando estamos seguros de que no es así. Tenemos la certeza de que no ha sido así. She's smart and beautiful. He can't be her husband. Dice, ella es inteligente y guapa, él no puede ser su marido, ¿vale? Ahí estamos especulando claramente y decimos que él no puede ser su marido. No tenemos
verdaderamente la seguridad, pero nosotros creemos que es una evidencia lo que tenemos y por eso ponemos can't, porque estamos seguros de que no. Los verbos semimodales son los siguientes, que son need, there y used to. El need es el verbo del que os he hablado un poco antes, ¿vale? Y se dice que actúa como semimodal porque puede funcionar como verbo modal o puede funcionar también como verbo principal, ¿vale? Suelen actuar como verbos modales en oraciones interrogativas y negativas, tanto need como there. Need sabemos que es necesitar y there es atreverse, ¿vale? Entonces ahí tenéis actuar como verbos modales en oraciones interrogativas y negativas, need, y tenéis un ejemplo. You studied a lot, you needn't study more. Dice, tú estudiaste mucho, tú no necesitas, you needn't study more. Veis que después de needn't, que es lo que os decía antes, aparece el verbo en infinitivo, pero sin el to, ¿vale? You needn't study more. Por eso sabemos que aquí está haciendo de verbo modal, porque detrás de los verbos modales no aparece el to y además no precisa de verbo auxiliar para hacer la negativa. Nosotros no vemos que ponga you don't need, sino que precisamente actúa de verbo modal porque se puede decir you needn't. Y otro ejemplo sería you needn't have been so rude. Tú no necesitabas o no tenías por qué haber sido tan grosero. Dare, atreverse. Dice, how dare you speak to me like that? La traducción sería, ¿cómo te atreves a hablarme así a mí? Veis que dare, en una interrogación, si fuera un verbo principal, debería de aparecer con do o das como verbos auxiliares, pero como aquí está haciendo de verbo modal, pues no precisa de verbo auxiliar y de hecho funciona él como si fuera el auxiliar, ¿vale? Porque precede al sujeto y el sujeto va seguido del verbo principal, que en este caso es speak, ¿vale? Entonces, si os fijáis, podríamos reemplazar there por cualquier otro verbo modal, como por ejemplo, pues would. How would you speak? ¿Cómo hablarías? How would you speak? Que es el would que acabamos de ver que se utiliza para los condicionales, ¿vale? O ¿cómo hablarás? How will you speak? ¿Vale? La función que hace there, aquí este verbo modal. Tanto need como there se pueden poner también pueden actuar como verbos principales, ¿vale? O sea que, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de poner estas tres frases que hemos visto utilizando estos verbos como verbos principales, ¿vale? Entonces, la primera, you studied a lot, you needn't study more. Utilizando need como verbo principal quedaría en you studied a lot, you don't need to study more. You needn't have been so rude. Si lo pasamos a la utilización de need como verbo principal, pues quedaría you don't need, you didn't need be so rude, ¿vale? No necesitaste ser tan grosero. You didn't need to be so rude. Vale, con la de there. Dice, how dare you speak to me like that? Si esa la ponemos utilizando el there como verbo principal, pues podríamos poner, how did you dare to speak to me like that? Vale, ¿cómo te atreviste? How did you dare to speak to me like that? O how do you dare to speak to me like that? Como veis, se pueden hacer las dos formas, por eso se dice que son verbos semimodales. Pero sí que es verdad que en oraciones interrogativas y negativas se suelen utilizar como verbos modales porque resulta más fácil hacerlo, ¿vale? Luego, actúan como verbos principales en las frases, bueno, y aquí tenemos otra frase ejemplo en las que actúan como verbos principales. She needs your help, she doesn't need it. Dice, ella necesita tu ayuda
o ella no lo necesita, she doesn't need it. Vemos que después de needs puede haber un complemento directo, ¿vale? Que en este caso sería your help, o puede ir también, como vamos a ver en la frase siguiente, el verbo seguido de to, ¿vale? Como en el ejemplo anterior de you didn't need to be so rude, ¿vale? Después de didn't need ponemos to be so rude. Do you need to use the hair dryer? Dice, ¿necesitas usar el secador? Do you need to use the hair dryer? He didn't dare to tell me the truth. Él no se atrevió, he didn't dare, a decirme la verdad, to tell me the truth. Vale, y por último, el último verbo semimodal que vamos a ver es used to, ¿vale? Used to más el verbo en infinitivo se utiliza para referirnos a cosas, actividades que solíamos hacer en el pasado. He used to play in the orchestra significa él solía tocar en la orquesta. E igualmente que usamos he used to play, podríamos usar he didn't used to play in the orchestra. Y aquí vemos que está funcionando como verbo modal. Lo que pasa es que es un verbo pues muy particular y por eso lo llamamos semimodal, porque aunque utilicemos el didn't, vemos que el verbo principal se considera used, acabado en d, y no quitamos esa d, como sucedería en la frase siguiente, donde decimos he didn't use to play in the orchestra, en la que sí que consideramos que used está en pasado simple. Entonces, al ponerla en negativa, cuando ya ponemos el didn't, pues el verbo principal le quitamos la d. He didn't use to play in the orchestra. Hemos de decir que lo más común, lo más corriente es utilizarlo como aparece en la tercera frase, ¿vale? O sea, tratar el used to como si fuera un verbo que está en pasado cuando ponemos la d, y entonces cuando la ponemos en negativa, como todos los tiempos verbales que ponemos, como todos los verbos que ponemos en el tiempo verbal de pasado simple, pues siempre vamos a poner el auxiliar didn't cuando estamos hablando de oraciones negativas, seguidos del infinitivo, y el infinitivo sabemos que lo hacemos sin la d, o en el caso de los verbos irregulares, pues se trata de la primera columna. Entonces, pues eso, lo más común es encontrarlo con la frase tercera en lugar de con la segunda, que sería donde used to actuaría de verbo modal, ¿vale? Y ya por último tenéis puesta una frase muy similar a esta, o no sé si esta misma en el material vuestro, que dice he never used to play in the orchestra, ¿vale? Dice él no solía tocar nunca en la orquesta. En vez de poner el didn't, para no complicarse, pues también se puede poner el never y ya está, ¿vale? Y queda ahí como el verbo principal used to. Con el used to no tenéis que darle mayor importancia, ya os digo, a que sea semimodal o no. Es lo que más se suele hacer es utilizarlo como si fuera cualquier otro tiempo, cualquier otro verbo que esté en pasado, ¿vale? Para decir yo solía hacer algo, pues siempre el verbo que es use lo ponemos en pasado, used, seguido de to y luego del verbo en infinitivo, y ya estamos diciendo algo que solía hacer, ¿vale? Bueno, ya para terminar os dejo que traduzcáis estas frases. No hay nadie, debe haberse marchado, ha estudiado mucho, aprobará, esto es una pesadilla, no puede ser verdad, no necesito que vengas conmigo, ¿cómo te atreves a hablarme así? Y solía ir sola a todas partes, ¿vale? Y pues nada, ya desearos que tengáis una feliz Semana Santa, que estudiéis mucho y nos vemos el próximo lunes.